enseñanza, de abrir tu palabra, porque sabemos que ella es la lámpara que tú has dejado en nuestros pies, Señor, para que nosotros andemos por la senda, en la luz de los que viven, Señor, esta senda angosta, de aquellos que van hacia la salvación, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia de revelarnos estas cosas, de poder darnos a entender tu propósito y tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des discernimiento para poder comprender aquello que tu palabra dice sobre este tema que es complejo para nosotros, Señor. Que sabemos que si hay algo que no comprendemos, la falla está en nosotros, Padre. Pero nos encomendamos a ti, sabemos que tú nos has revelado esto y que lo has hecho con tu Espíritu Santo, Señor, y que Él es el que nos ayuda a entender. Por favor, ayúdanos, Señor. Capacítanos para poder comprender estas verdades y te rogamos, Señor, que nos permitas también aplicarlas a nuestras vidas, vivir delante de ti, Señor, con esto en mente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos terminando la serie de los decretos de Dios, que está estamos siguiendo la confesión de fe, ¿cierto?, de 1689, y corresponde este punto, en realidad, es la actividad práctica que cierra esta serie. O sea, si ustedes se han dado cuenta, cada serie, al finalizar, tiene una actividad práctica en donde se hacen preguntas y respuestas, y la idea es que nosotros apliquemos lo que fuimos aprendiendo. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que dice 2 Samuel 7:22, que dice: «Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos». ¿Cierto? Nosotros debemos entender que el Señor no es comparable a nada. ¿Ya? El Señor es único. Solo el Señor es como el Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos tratar de entender este tema pensando que el Señor es como uno de nosotros, o tratando de humanizar al Señor de alguna manera, ¿cierto? El Señor es como el Señor, y nadie es igual a Él. ¿Ya? Entonces su palabra es la que nos dice cómo es Él. Nosotros no somos los que tenemos que adaptarlo a nosotros, sino que más bien tenemos que dedicarnos a comprender lo que Él nos ha revelado, a lo que Él nos ha dado a conocer de sí mismo. ¿Ya? Y también lo que dice Efesios 1:11, ¿cierto? El Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Algunas cosas, la mayoría de las cosas, todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que prevalece entonces en la creación? El designio de su voluntad. Amén. Entonces vamos a hacer un breve repaso. El decreto de Dios, nosotros lo encontramos en la Biblia con distintos nombres como el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios. ¿Cierto? De hecho, acabamos de ver un pasaje que hablaba del designio. El decreto de Dios manifiesta los atributos de Dios. ¿Cierto? Está empapado de los atributos de Dios. En los decretos podemos ver la omnisciencia de Dios, cómo Dios conoce todo, su soberanía, cómo Él tiene todo bajo su control y su gobierno, su dominio. La inmutabilidad de Dios, porque Dios no tiene un lápiz mina con goma, ¿cierto? Que Él va borrando, me equivoqué, voy a tener que cambiar esta parte, ¿cierto? Sino que sus decretos son inmutables. Y porque Él es perfecto, ¿cierto? Él no tiene una voluntad falible, a Él no le falta información, sino que Él es perfecto y todo lo que Él ha determinado se hará. También vemos la fidelidad de Dios. Ese es el beneficio que nosotros disfrutamos como su pueblo de sus decretos, ¿cierto? Porque Él también se ha determinado a ser fiel con nosotros. A pesar de que nosotros somos imperfectos, a pesar de que nosotros le fallamos, Él permanece fiel. El decreto de Dios, entonces, como decía, está empapado de su carácter y se refiere a todas las cosas, o se referirá solo a la salvación. A todas las cosas, ¿cierto? Porque a veces pensamos en el decreto de Dios como que solo se refiere a la salvación. Pero todas las cosas están concatenadas, ¿cierto? Todas las cosas están relacionadas. Incluso, no sé, para que, por ejemplo, el hermano Juan pueda ser salvo, tiene que primero existir un hermano Juan. Y para que haya hermano Juan, tienen que haber los papás del hermano Juan. Y para que haya los papás del hermano Juan, tienen que haber los abuelos del hermano Juan. Y así, ¿cierto? Todo está relacionado. Si ellos se conocieron, si ellos se unieron, fue por algo. Y así. Entonces, fue por el decreto de Dios, la voluntad de Dios. Entonces se refiere no solo a la salvación, sino que a las buenas obras,
también a los actos malvados, y esta era la parte más complicada para nosotros de entender el decreto de Dios, pero no hay ni un acto que escape de la voluntad de Dios. No hay ni un acto que sorprendió a Dios, así como, oh, Dios se encontró con esto por sorpresa. Ningún acto sorprendió a Dios. También las eventualidades, las cosas que nosotros diríamos, esto pasó porque pasó. No, también está en la mano del Señor. Recordemos lo que dice el libro de Proverbios, ¿cierto? Que el hombre echa la suerte en su regazo, pero de Dios es el resultado. O sea, hasta cuando echamos los dados, si sale un 2 y un 3, fue porque el Señor quiso que saliera un 2 y un 3. La duración de nuestra vida, ¿cierto? Había muchos que, a propósito de algunos eventos, decían, por ejemplo, ya, murió en un accidente de avión. Bueno, yo no creo que Dios esté ahí, ¿cierto? El Señor nos da la vida, pero Él, su intervención no está en ese tipo de cosas. También está en ese tipo de cosas, porque Él es el que da y el que quita la vida. Él es el que ha fijado el límite de la duración de nuestros días. Y también cosas que van más allá de lo individual, por ejemplo, el destino y los asuntos de las naciones. ¿Cómo el Señor puede profetizar cosas respecto de las naciones, de los distintos reyes? Porque Él tiene el control. El libro de Proverbios también nos dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él lo inclina como los cursos de las aguas a donde Él quiere. También los eventos que nos parecen no tan importantes. En fin, todo está. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También hablamos del decreto de Dios porque es un acto único. A veces se dice los decretos de Dios porque nosotros los vemos como una serie, ¿cierto? Pero es un acto único. El Señor lo hizo en un solo acto de su voluntad, instantáneo. Todo está determinado por el decreto de Dios, salvo Dios mismo, salvo quien hizo el decreto. Esto es importante, Dios conoce todo porque lo decretó y no al revés. O sea, no es que Dios haya ido a averiguar qué iba a suceder y ahí lo empezó a escribir, no. Porque él ahí habría tenido que conocer algo que no conocía antes. Habría tenido que aprender. Dios no aprende, ¿cierto? Dios ya sabe todo. Él conoce porque lo decretó, ¿cierto? La Escritura y la confesión de fe, recogiendo esta verdad escritural, afirman que Dios es soberano, pero también que el hombre es responsable, ¿cierto? Estas dos cosas son igualmente sostenidas. Entonces, incluso que las acciones malvadas no escapen de la voluntad de Dios, no significa que Dios es el autor del pecado, ni que Dios hizo surgir el mal en el corazón del hombre, ¿cierto? Sino que el hombre es responsable por sus actos. Las acciones malas están en el decreto de Dios, pero sus razones para incluirlas son puras y santas. Eso también lo vimos, ¿cierto? El Señor es la regla de lo bueno. El Señor es el que determina, el Señor es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y su ser es el parámetro para decir qué está bien y qué está mal. No hay una regla fuera de Dios que nos pueda permitir a nosotros decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hay algo que la confesión deja claro y que la Biblia también, que Dios no es autor del pecado. La parte del decreto que se refiere a la salvación, ¿cómo la conocemos? ¿Con qué nombre? La predestinación. Si nosotros vemos la predestinación en cuanto a la salvación, el Señor es activo, ¿cierto? O sea, Él pone en nosotros el querer y el hacer. Él abrió el corazón para que Lidia para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Él interviene activamente haciendo nacer de nuevo al hombre, dándole un nuevo corazón, transformando su corazón de piedra en un corazón de carne. Pero vemos que en la reprobación Él deja a los hombres en su condición de pecado, ¿cierto? Es como si viéramos distintas bolitas caer por el peso de la gravedad, en este caso sería el peso del pecado, y Dios ataja aquellas que Él se determinó a atajar, ¿cierto? Y Dios decreta el cumplimiento, o sea, decreta que una persona sea salva, pero también el medio para que esa persona sea salva. ¿Y cuál es el medio? La predicación del Evangelio. O sea, lo decíamos también, ¿cierto? Y la Biblia lo dice en Romanos 10, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cierto? Entonces Él ha determinado y nos ha honrado con esto
que a través de su iglesia la salvación llegue a más hombres, que la salvación a los pecadores llegue a través de otros pecadores, ¿cierto? Que compartan este mensaje del Evangelio. Entonces, ese es el breve repaso. Y lo que viene ahora, si ustedes están habituados, ¿cierto?, a este formato, y para los nuevos les informo, es que viene una actividad de preguntas y respuestas, en donde vamos a aplicar lo que hemos ido estudiando a través de 3 casos. Entonces nos vamos a dividir en 3 grupos para responder estas preguntas y respuestas. Ahora, si usted recién viene llegando y no obviamente no ha estado en la serie, obviamente tranquilidad, esto no es un examen oral ni nada, sino que se van a conversar los temas, ¿ya? O si usted quizá primera vez que escucha de esto, no importa, ¿cierto? Vea cómo hablan los hermanos que han estado también en esta serie y también vaya aprendiendo de esas respuestas que van surgiendo. Al final vamos a compartir las respuestas, vamos a hablar sobre lo que se ha concluido en cada grupo a la luz también de lo estudiado en la Escritura. Bien, vamos a empezar entonces escuchando las respuestas del grupo 1. Identifíquese por favor el grupo 1. El grupo 1 compuesto solo por Esteban, que es el único que levantó la mano. Ya. Grupo 1 entonces. Vamos a leer, todos por favor, me acompañan leyendo con su vista obviamente, la pregunta que se hizo al grupo 1. Dice así: en una conversación con un hermano, él le hace el comentario de que no le ve sentido orar, ya que Dios ha decretado todo de antemano. La única petición que él cree que puede hacer es que se haga su voluntad. ¿Qué le dirías a este hermano a la luz de lo estudiado en la Escritura, fundamente bíblicamente? ¿Quién va a responder? Les saludo a todos, hermanos. Nosotros conversando llegamos a esta respuesta que sí debemos orar, porque la oración es un medio por el cual Dios va a cumplir su propósito. Eso lo vimos claramente en las clases. Y debemos orar sabiendo que Él es Dios, que Él es todopoderoso, independiente cuál sea el decreto que Él va a hacer. Esa es la respuesta y mi hermano van a dar unos ejemplos bíblicos. Bueno, también hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Uno de los ejemplos que vemos es Ana, ¿Ya? que fue una madre muy bien, estéril, y que ella no se quedó así. Bueno, hoy día se usa mucho eso de que como que igual se inspiran muchas mujeres, especialmente en Ana. Pero sin embargo ella estaba solamente cumpliendo el decreto de Dios por medio del medio, para llegar al fin, que fue su oración. Voy a leer un poco el cántico de Ana, yo pienso que es lo más, que es 1 Samuel 2. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cese las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová jugará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y ahí, bueno, vemos que Ana glorifica a Dios por el fin y también por el medio, por la respuesta que le dio. Y aunque no le hubiese dado respuesta también, de todas maneras es lo que Dios decretó, tenía que haber sido así. Bueno, eso. Amén. ¿Y otro hermano? Emerson. Buenos días. El salmo que encontré está en el contexto, bueno, lo escribió el rey David y está en el contexto donde él se vio muy complicado cuando estuvo con Abimelech, que era un rey que básicamente le tenía mala, y él se hizo pasar por loco.
Y después de todo esto el Señor lo libró. Entonces él escribe este salmo y voy a leer 3 versículos que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí vemos que hay una acción y una reacción. Hay un problema, una acción y una reacción. O sea, el problema que tenía él oró y el Señor respondió. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, este caso lo pongo porque es muy común, ¿cierto? Y aunque no se diga textual como está acá, muchas veces nuestra actitud es, cuando oramos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, y parece que esa fuera la única petición. Ahora, por supuesto, esta debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Y cuando vemos lo que pide el Señor Jesús cuando está orando en Getsemaní, vemos que esa también era su actitud. Pero el Señor nos invita a pedir, ¿cierto? Que busquemos y se nos abrirá, busquemos y encontraremos, a que llamemos y se nos abrirá, a que pidamos y se nos dará, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos pedir, y debemos pedir concretamente. Si yo estoy buscando trabajo, Señor, quiero por favor un trabajo, dame por favor un trabajo. Cuando el Señor le enseña a orar a sus discípulos con el Padre Nuestro, Él le dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿el Señor no le iba a dar el pan a sus hijos? Sí, el Señor da el pan a sus hijos, pero nosotros igual pedimos por eso. ¿Se entiende? O sea, debemos pedir y debemos pedir concretamente. Y por eso también dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, podemos saber que Él nos oye, ¿cierto? Entonces, también la oración nos ayuda, y fijémonos en esto, nos ayuda a vivir de una manera santa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo disfrute, debo poder dar gracias a Dios por ella. Si yo disfruto de un placer, por ejemplo, disfruto de algo agradable, yo debo poder decir gracias, Señor, por esto. Y si no puedo decir gracias, Señor, por esto, entonces está mal, ¿cierto? Cualquier cosa que yo quiera, anhele, debo poder orar por eso al Señor y pedirle que Él me lo dé. Si no puedo pedirle al Señor: Señor, dame esto, entonces hay algo malo con eso. ¿Se entiende? Entonces debemos realmente enfocar toda nuestra vida de esta manera, con esta oración continua, constante, y saber que podemos pedir al Señor concretamente y pedirle cosas directamente. O sea, no simplemente se haga tu voluntad, porque si no tendríamos que decir eso: Señor, bendito sea tu nombre, hágase tu voluntad, amén. Y esa sería toda la oración. Pero el Señor no nos invita a orar así. Y las oraciones que vemos en la Biblia son completamente distintas. Esteban, tú querías decir algo. También es cierto que no debemos pretender entrar a la mente de Dios en el sentido de saber cuál específicamente es su decreto con algo, sino que entendiendo que Él es un Dios bueno, ¿cierto? Y que todas las cosas ayudan a bien, nosotros debemos descansar en su sabiduría, aunque no conozcamos su decreto, debemos nosotros cumplir con lo que Él nos ha mandado, que es depender de Él, y esto a través de la oración. Y confiando también en que a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras oraciones son oídas por Él, gracias a Jesucristo, pero debemos usar el medio con fe, sabiendo que a través de ese medio hay muchos ejemplos bíblicos en los cuales Dios ha cumplido un decreto que había preordenado, y así ha demostrado su misericordia también y su sabiduría. Entonces es como centrarnos en el medio, dependiendo en Dios y esperando que Él haga su voluntad. Amén. Y tenemos un ejemplo específico en Daniel capítulo 9, ¿cierto? Perdona, pueden abrir la puerta y dejarla abierta, por favor. Tenemos un ejemplo específico en Daniel capítulo 9, cuando él reconoce y dice: Señor, tú decretaste que esto ocurriera, pero yo voy a orar para que ocurra. O sea, debemos reconocer las dos cosas. Primero, que el Señor lo decretó, y segundo, que debo orar por eso. Spurgeon decía que cuando el Señor se determina a hacer algo, Él mueve, ¿cierto?, su engranaje, y parte de ese movimiento es la oración de sus santos, ¿ya? Y que también es parte del cumplimiento de su voluntad. Y tenemos el caso de George Miller, que es conocido por la oración, que él incluso hizo un orfanato, ¿cierto? Y es conocido por cómo el Señor lo sostenía en ese orfanato de manera sobrenatural. Y él decía que simplemente decir que se haga tu voluntad y como que esa fuera la única petición es falta de fe. Porque el Señor nos llama a pedirle concretamente. Y hay se cuenta el caso incluso de cuando él iba viajando, tenía que predicar en un lugar, y iba viajando en barco y había una neblina que impedía avanzar al barco. Y él le dijo al capitán: oremos para que se disipe la neblina.
Y el capitán decía, bueno, como que no creía que Dios podía tener poder sobre eso. Pero él oró por eso y la neblina se disipó. Entonces nosotros debemos tener fe y el Señor pareciera que galardona esa fe, como que premia esa fe que va más allá, que es atrevida en un sentido bueno, ¿cierto? De pedirle a Él porque sabe que es poderoso. Matías y Gonzalo, y terminamos con eso para seguir con la siguiente pregunta, ¿ya? Les pido ahí síntesis. No, pues escuchándolos pensaba como en una ilustración y me imaginaba, por ejemplo, un padre de familia que planifica las vacaciones de su hogar, para verano, por ejemplo. Yo creo que ese padre se sentiría mucho más estimulado, amado, admirado y recibiría mucho amor de parte de sus hijos si esos hijos están activamente recordándole esas vacaciones. ¿Me entiendes? Y ese deseo de los hijos es totalmente coherente con el plan del padre. Pero qué distinto sería que los hijos nunca le recordaran las vacaciones. O no le creen que va, o no le creen que va a hacer esas vacaciones. Claro. Y lo segundo que es súper importante es un versículo de Apocalipsis, que es donde el Señor dice que las oraciones de los santos llenan las copas con incienso en el cielo. O sea, es súper abstracto, complejo y está en otro plano, pero significa que tenemos una participación activa en la adoración celestial. Y eso no es menor. Amén. Esas dos cosas. Amén. Gonzalo. Un versículo que se me viene a la memoria, dice Zacarías 12:10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Bueno, y etcétera. El punto es que el Señor pone eso tiene que ver con lo que dice aquí, mirar a Cristo también. Amén. Amén. Y estaba acá el ejemplo de Daniel y también el ejemplo de Abraham, cuando está el Señor delante de él, ¿cierto? Con estos ángeles en forma humana, ¿cierto? Se cree que es Cristo preencarnado y él empieza a hablar con ellos porque van a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y él le empieza ahí a pedir y le pide insistentemente, ¿cierto? Y está ahí y le dice insistentemente, bueno, si fueran 50, si fueran 20, si fueran 2, si fuera 1. Y le dice, no se enoje mi Señor si le pregunto una vez más, ¿cierto? ¿Y el Señor se enojó con él? No. Y él le pidió concretamente que no muera el justo con el impío, ¿cierto? Entonces tengamos esa actitud. Amén. ¿Quiénes son el grupo 2? Ya. Vamos a leer la pregunta del grupo 2. Dice, una hermana de su iglesia le comenta que no cree que la evangelización sea una prioridad, ya que Dios ha predestinado a quienes han de ser salvos, y si Él quiere darles a conocer el evangelio, lo hará por cualquier medio, por lo que no es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Qué le dirías a esta hermana a la luz de lo estudiado en la Escritura, fundamente bíblicamente? Hermano Juan. Bueno, primero tenemos que la evangelización, primero es el medio que Dios ha dispuesto para llamar a sus escogidos. Y el Señor dio un mandato, que es la Gran Comisión. En Marcos 16:15 dice, id, y les dijo, id al mundo y predicad a toda la criatura el Evangelio. Amén. Y también tenemos que hay un orden de la salvación, y que en el orden de la salvación, en el orden de la salvación tiene que haber un llamado. Y ese llamado es la predicación del Evangelio. Eso lo vemos en Romanos. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y todos estos llamados vienen con un propósito bien definido, que cada llamado se convierte inmediatamente en un misionero. O sea, todo salvado es un evangelista. Y eso lo vemos también en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Dios nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos apremia. Eso, apremia. Eso, entonces, en todo salvado debe haber un espíritu de evangelizar. O sea, Spurgeon también dice, si alguien que es salvado no desea que otra persona sea salva, es dudosa esa salvación,
porque el Espíritu nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe y nos hace rogar que se reconcilien con Cristo. Entonces, todos los llamados vienen a un ministerio y este ministerio es la reconciliación. El único medio de salvación es la predicación del Evangelio. Y Ezequiel también nos exhorta en el Antiguo Testamento que se nos demandará la sangre de los que no hemos advertido. O sea, somos como atalayas, tenemos que estar dando como un ultimátum al mundo que está perdido. Amén. Amén. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10 también, ¿cierto? Hay un medio que el Señor ha establecido para que las personas sean salvas y esa es la predicación del Evangelio. Y es cierto eso que decían, que cada cristiano se transforma en un misionero. Recordemos el caso de la samaritana de Juan 4, que lo vimos, ¿cierto? Ella recién, a pesar de toda su vida que llevaba en inmoralidad, ¿cierto? Toda la soledad en la que vivía porque las otras mujeres le hacían un vacío, nosotros vemos que ella se convierte, recibe el mensaje y ¿qué hace inmediatamente? Lo va a predicar, ¿cierto? Y que más encima se convirtió un pueblo entero. O sea, una de las evangelistas más efectivas que ha podido haber. Y el Señor había decretado también que a través de ella pasara eso, ¿no? El Señor sabía que Él se iba a encontrar con ella en el pozo, iba a hablar con ella, estaba todo preparado, ¿cierto? Ahora, alguien podría decir, ya, pero ¿cómo va a existir una hermana así? ¿Cierto? Tan loquilla en sus convicciones. ¿Cómo va a tener ese tipo de pensamiento? Parece irreal. Pero, por ejemplo, en la Inglaterra donde vivió William Carey, siglo XIX, un poquito antes también, las personas pensaban eso. La iglesia pensaba eso. Por eso a él se le conoce como el padre de las misiones modernas, a William Carey, y a sus amigos, ¿cierto? Fuller, porque ellos instaron por ir a evangelizar a otros lugares donde no era conocida la palabra, pero la respuesta que recibían era, bueno, pero si nosotros hemos sido las naciones que el Señor escogió, el cristianismo llegó acá, y bueno, si no ha llegado acá, a otros lados porque el Señor no lo escogió. Y ellos tuvieron que hacer toda una predicación, él tuvo que hacer hasta un libro exhortando a la evangelización. Entonces, este pensamiento no es algo tan raro. Y a lo mejor no está el pensamiento, pero sí está la actitud, ¿cierto? Donde, bueno, ya sí, yo creo que el Señor es que salva, pero no, perdemos de vista el medio y perdemos de vista nuestro rol en ese medio, que es la predicación del Evangelio, ¿cierto? Entonces ya no pareciera que no es tan... Bueno, el Señor lo hará de todas maneras. Esteban, brevedad, por favor, para pasar a la... Pero imaginemos regalos ocultos, para que no me damos los huevitos de Pascua. Regalos ocultos, o sea, si yo te digo, en mi casa hay 10 regalos para ti ocultos, ¿cierto? Y yo quiero que los vayas a buscar, están ahí. Yo creo que todos iríamos, o dinero, iríamos corriendo a buscarlo porque se está diciendo que ahí está. Entonces no nos quedaríamos sentados diciendo, bueno, ahí están y Dios sabe cómo eso va a salir de ahí y me quedo brazos cruzados. Entonces cuando vemos el medio de la evangelización o la predicación, es bueno ver así que ellos, los escogidos de Dios, están en el mundo. Están en el mundo y nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio, pero con esa tranquilidad de que nosotros vamos como un medio por el cual Dios sí o sí va a cumplir su decreto, que es llamar a los escogidos que Él predestinó de antes de la fundación del mundo, que ya están en el mundo. Entonces podemos no ir a convertir a la gente, sino a descansar de que vamos a predicar un mensaje poderoso con el cual Dios va a llamar a sus escogidos que ya están ahí. Amén. Amén. Y bueno, eso lo vimos también en Hechos capítulo 13, donde está en el contexto de predicación del Evangelio, y dice que creyeron todos, o sea, añadieron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, realmente tenemos ese privilegio, hermano, de que al nosotros predicar el Evangelio, el Señor cumple su propósito de salvar a otros pecadores. Grupo 3. ¿Quiénes son el grupo 3? Ya. Amén. Le damos la pregunta. En una conversación con un joven de la iglesia, él te comenta que últimamente ha caído mucho en pecado, pero que está tranquilo ya que sabe que si eso ocurrió es porque Dios lo decretó. Semanas más tarde anunció ante la congregación que había dejado embarazada a su novia, pero que él sabía que eso no está mal, ya que el Señor es quien decreta cuándo surge una vida y cuándo no. Por tanto, esto también estaba en los planes del Señor. ¿Qué le dirías a este joven a la luz de lo estudiado en la Escritura? Fundamenta bíblicamente. Le diríamos que igual eso es media verdad,
porque es verdad que el Señor es soberano y tiene todo decretado, pero no lo exime de su responsabilidad como hombre. Entonces, en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahí igual podemos ver que él escogió su camino, pero el Señor finalmente, si es un escogido, va a enderezar sus pasos y probablemente va a ser con disciplina, como sucedió en el caso de David. Recordábamos con Betsabé que eso estaba decretado también por el Señor, que él cometiera fornicación, adulterio con Betsabé, pero después las consecuencias de su pecado fueron terribles. O sea, su hijo murió. Y él fue responsable de eso. Y él fue responsable de eso. Ujú. Ya. El otro versículo está en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Bueno, ahí nosotros lo trataríamos de llevar al arrepentimiento, porque si de verdad un escogido, él va a responder de una forma en el que él va a ya, ok, esto es pecado y no porque haya gracia abundante, voy a permanecer en él. Y eso también lo podemos afirmar con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Bueno, ahí le diríamos que si él realmente es un hijo del Señor, debería tener el Espíritu del Señor y responder a esta exhortación conforme a la palabra. Y finalmente, en Primera de Juan 1:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el mejor ejemplo fue el Señor, que cumplió la ley, porque él también estaría violando la ley del Señor. Y andar como el Señor, si es un hijo del Señor. Eso. Amén. Bueno, vemos que acá el punto de él es que él está traspasando al Señor la responsabilidad por lo que él hizo, ¿cierto? Nosotros vemos, la confesión lo resume de muy buena manera cuando dice que Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, dice, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. ¿Ya? Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Este joven, claro, el hecho de que naciera una nueva persona, ¿cierto? O que se gestara una nueva persona, claramente corresponde a un decreto de Dios, pero el pecado de él lo hace responsable. Ahora, este caso, hermanos, para que ustedes no crean que es una exageración, este caso es real. No de esta iglesia, pero es real. Hay una persona que dijo esto. ¿Ya? Entonces, no es algo que pueda ser algo descabellado o que nunca nos vamos a encontrar, sino que son cosas que nos podemos topar en la vida de iglesia. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos ejemplos bíblicos, Santiago 1:13 dice, ¿cierto? Que Dios no tienta a nadie, Dios no hace caer a nadie. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En Génesis 50:20 tenemos el caso de José, ¿cierto? Donde los hermanos habían querido matarlo, luego lo vendieron como esclavo, y ellos no se imaginaron lo que iba a ocurrir con eso. O sea, ¿ellos pecaron o no cuando lo querían matar? ¿Ellos pecaron cuando lo vendieron como esclavo? Sí, pero el Señor ocupó todo eso para salvar a su propia nación de la hambruna que iba a venir y de toda una tierra, ¿cierto? Una región. Entonces, el Señor encaminó eso para bien, dice, pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? Un pecado, ¿cierto? Y ellos eran responsables por ese pecado. En Hechos, capítulo 2, 23, dice algo muy importante, relacionado incluso con el Evangelio. 2.23 dice, a Jesús, ¿cierto? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ahí está el decreto, ¿cierto? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
¿Se fijan? Eso lo vimos también. ¿Estaba decretado que Jesús muriera? Sí, pero ellos fueron los que por manos de inicuos lo prendieron y lo mataron. ¿Fueron responsables por eso? O ellos empezaron a decir, pero Pedro, porque Pedro es el que está hablando acá, a los israelitas, ¿cierto? Pedro, eso estaba decretado, así que nosotros no tenemos culpa. No, ellos se arrepintieron de eso, ¿cierto? Se reconocieron que habían hecho mal. Y después Hechos 4, 27 y 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está el pecado, el complot, ¿cierto?, que hicieron contra Jesús. Pero versículo siguiente, fíjense lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se fijan? Ahí está el decreto de Dios. ¿Dios lo decretó? Sí. ¿Pero ellos pecaron? Sí. ¿Y debían arrepentirse? Sí. La Biblia los culpa de pecado y debían arrepentirse. Y ellos lo hicieron de su propia voluntad. ¿Se entiende? Ezequiel, ¿tú querías decir algo para terminar? La parte de la tentación no es tan solamente tentación hacia el pecado. Por ejemplo, John Owen dijo de que la tentación también puede ser usado para la prueba que Dios también nos da, que la tentación por sí, el que nos presenta el diablo es para hacia el pecado, pero hay también una tentación que también el Señor usa, pero no es para el pecado, sino para demostrar que nosotros somos incapaces. A veces nos da pruebas que nosotros no somos capaces de hacer y nos damos cuenta que no podemos hacerlo y necesitamos del Señor. Entonces, está la tentación del pecado, pero también está la prueba de Dios, que esa prueba nos hace demostrar de que nosotros somos necesitados de Dios. Claro, es distinta la tentación de la prueba, ¿cierto? Y finalmente la fe probada muestra que es más preciosa que el oro. O sea, el fin de eso es que nosotros seamos animados en nuestra fe y la gracia de Dios sea exaltada. Y otra cosa es la tentación para el pecado, ¿cierto? Y esa dice que Dios no tienta a nadie. Terminamos entonces, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Así que, ¿queda algo? Porque escucho así como que queda algo. Hermano Juan. Es que estaba pensando que ahí dice que pecó, pero estaba tranquilo. Y la marca de un regenerado, de un nacido de nuevo, es todo lo contrario. Que un nacido de nuevo ya no está tranquilo con el pecado, sino que hay una lucha con él, pues no hay una conformidad al pecado. Claro, y por eso el rol de la iglesia en este caso es hacerle ver que está equivocado. Está completamente equivocado, ya que él no puede estar tranquilo en el pecado, ni puede pensar que además todo lo que él hizo está justificado, porque eso es lo que está haciendo, está justificando su pecado en el decreto de Dios. Y eso vemos en la Biblia que no es así. Aunque una acción esté decretada, si fue pecado, es responsabilidad de quien lo cometió. Tiene que ser unos segundos de... Nos lleva a descansar como vagos. O sea, nos lleva a descansar sabiendo que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que puede proveernos bondad, ¿cierto?, viene del Señor. Y todo lo que es pecado, todo lo malo, todas las irresponsabilidades, es nuestra responsabilidad, valga la redundancia. O sea, somos nosotros los culpables del pecado, pero es Dios el que da el perdón y la vida. Ahora, si bien nos lleva a descansar sabiendo eso, que dependemos del Señor, esta doctrina nos debe llevar a trabajar de manera más activa en la obra del Señor. Y nos debe llevar a vivir con los pies puestos en la tierra, ¿cierto? A pesar de que nuestro corazón está con el Señor, ¿cierto?, en las cosas celestiales, pero cuando me refiero con los pies puestos en la tierra, es que no estamos llamados a sentarnos de brazos cruzados porque Dios es soberano y tiene todo decretado, sino que debemos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y eso es predicar, es estar orando, ¿cierto?, y es ser responsable de nuestro acto. Amén. Amén. Oremos entonces para terminar. Amado Dios, te damos gracias porque tu voluntad es perfecta, porque tu palabra es clara, porque tú nos das a conocer todas estas cosas, Señor, y lo haces también para que entendamos la salvación que hemos recibido. Te damos gracias porque ese Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor, y que
Realmente Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante del Señor, y por esa obediencia perfecta nosotros pudimos ser salvos. Gracias te damos por esto, Señor, y por lo perfecto e inmutable de tu voluntad. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre y te pedimos que nos acompañes también en el culto y nos permitas, Señor, atesorar todas estas cosas en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.